servíamos por años, mi esposa y yo. Mi esposa inició un proyecto ministerial, el cual consistía en documentar el testimonio de un grupo de hermanas que estuvo dispuesta a grabarlo para compartirlo por las redes sociales con el propósito de que fuera un puente para compartir el Evangelio. El testimonio no era el Evangelio, pero el testimonio servía de enganche para el Evangelio. Lo cierto es que dicho proyecto sirvió para conocer de manera más cercana a las hermanas, y una de ellas comentaba que su madre, en el hecho de su muerte, terminó consolando a aquellos que estaban sufriendo por su inminente pérdida física, pues ella yacía en una cama producto de un cáncer terminal. Esta mujer estaba a punto de morir y aún así terminó consolando a aquellos que deberían haberla consolado. Hermanos, vivimos en un mundo donde el sufrimiento no es una excepción, es una realidad constante, y podemos estar aquí ciertamente con gozo, pero también podemos haber llegado con cargas inevitables de la vida, con gratitud, pero también con un corazón dolido. Hay quienes pueden estar atravesando pruebas visibles y otros luchas silenciosas que nadie más conoce. Hay cansancio, hay incertidumbre, hay momentos en los que el alma parece agotarse. Y si somos honestos, muchas veces no es tanto lo que ocurre a nuestro alrededor, muchas veces no es las circunstancias que nos rodean, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Pensamientos que nos abruman, cargas que no sabemos cómo llevar, preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. Y en medio de todo eso, el ser humano hace lo que siempre ha hecho: buscar consuelo. Algunos lo buscan en personas, otros en distracciones, otros en tratar de mantenerse ocupados para no pensar demasiado. Pero la realidad es que por momentos parece aliviar. Aunque parezca que por momentos eso alivia, el corazón sigue necesitando algo mucho más profundo, algo mucho más real, algo mucho más verdaderamente que sostenga nuestra alma. Y es precisamente en ese contexto donde la palabra de Dios se vuelve no solo relevante, sino absolutamente necesaria. Porque la Escritura no ignora el sufrimiento, no lo minimiza ni lo disfraza, pero tampoco nos deja sin respuesta. Nos muestra una perspectiva completamente distinta, una que no comienza con el hombre, sino con Dios. El pasaje que estaremos considerando esta mañana nos lleva a una de las cartas más personales del apóstol Pablo, una carta escrita en medio de aflicciones reales, profundas e intensas. Pablo no está escribiendo desde la comodidad de su casa, sino desde una prisión. Y lo interesante es que escribe a una iglesia que había malinterpretado su sufrimiento. Algunos incluso cuestionaban su autoridad apostólica porque él estaba sufriendo. Pero lejos de defenderse primero, algunos incluso lo tildaban como que era alguien no espiritual. Pero Pablo hace algo ejemplar. Él levanta sus ojos al cielo. Él comienza no con quejas, sino con una adoración. No con explicación, sino con una declaración teológica que establece el fundamento de todo lo que sigue. Y allí, en medio de ese dolor, Pablo nos introduce a una verdad gloriosa. Y es que hay un Dios que no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Un Dios que no permanece distante. Un Dios que se acerca, que sostiene, que fortalece. Un Dios que consuela. Pero no solo eso. Este pasaje también nos muestra que ese consuelo no termina en nosotros, que tiene un propósito más grande, más profundo y de más alcance. Ahora la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿dónde estamos buscando consuelo en medio de nuestras aflicciones? ¿Ese consuelo está dando frutos que glorifican a Dios? Esa es la pregunta que responde este pasaje. No de manera superficial, sino con una profundidad que transforma la manera en que entendemos el sufrimiento, el consuelo y nuestra vida como iglesia. Así que les invito a que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7.
Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. He titulado el mensaje de esta mañana, El ministerio de la consolación. Ahora bien, a la luz de este pasaje, lo primero que vamos a considerar es el fundamento, la naturaleza de la consolación. Al acercarnos a este pasaje, lo primero que debemos notar es el tono con que el apóstol Pablo comienza. Como ya lo mencioné, no inicia con una queja, ni siquiera con una explicación de sus sufrimientos, sino con una adoración al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos sitúa inmediatamente en el contexto correcto. Pablo está escribiendo una iglesia que ha malinterpretado su sufrimiento, cuestionando incluso su autoridad apostólica. Pero él no se defiende primero, él levanta sus ojos a Dios. Esto nos lleva a considerar que toda verdadera comprensión del consuelo cristiano comienza con Dios mismo. No con el hombre, no con las circunstancias, sino con el carácter inmutable de Dios. Y es aquí donde Pablo introduce dos expresiones profundamente teológicas: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y observen algo, que inmediatamente el versículo 4 parece repetidamente una palabra clave que gobierna todo el pasaje: consuela, consolación. Esa palabra en el idioma original es parakaleo y su forma sustantiva es paraklesis. Y no estamos hablando de un término superficial. Aquí no implica simplemente dar una palmadita en la espalda o decir palabras bonitas. La idea es mucho más rica. Literalmente significa llamar al lado de uno, acompañar. Es la imagen de alguien que se acerca, que se pone al lado, que acompaña, que sostiene, que fortalece. Es una palabra que incluye consolar, sí, pero también exhortar, animar, fortalecer, incluso corregir cuando es necesario. Esto nos lleva a una verdad crucial, y es que el consuelo bíblico no es meramente emocional, es profundamente espiritual y transformador. No es ignorar el dolor, es sostener al creyente en medio del dolor con la verdad de Dios. Fíjense que esta palabra usada para consolación o consolar tiene la misma raíz que utiliza Juan 14:16, cuando Jesús nos promete al Espíritu Santo como el Paracleto, el Consolador, el Ayudador. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que viene a estar en el creyente, no solo para consolarlo, sino para guiarlo, para fortalecerlo y para afirmarlo en la verdad. Hermanos, lo que Pablo está describiendo en 2 Corintios no es simplemente una acción humana, es un reflejo de carácter mismo de Dios, aplicado por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso tiene implicaciones espirituales mucho más profundas de lo que podemos observar en una simple lectura, porque Pablo no dice simplemente que Dios consuela, sino que Él es el Dios de toda consolación. Es decir, no existe consuelo verdadero fuera de Él. Todo alivio que el mundo ofrece es temporal, superficial y en última instancia insuficiente. El mundo ofrece distracciones, entretenimiento, autoayuda, pero no puede tratar con la raíz del problema humano: el pecado, la culpa, la separación de Dios. Solo el Dios de la Escritura puede hacerlo. Y eso lo vemos en la Escritura, como por ejemplo en Salmos 94:19, el salmista dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En Isaías 66:13, el profeta presenta a Dios como aquel que consuela a su pueblo
como una madre que consuela a su hijo. Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo mismo invitándonos en Mateo 11:28 a que vayamos a Él, los que estamos trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Esto nos lleva entonces a entender que el consuelo no es algo que Dios da ocasionalmente, es algo que fluye constantemente de quién es Él. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Primero, para el creyente, esto es tanto un consuelo como una confrontación. Porque si somos honestos, muchas veces buscamos consuelo en otras fuentes antes que Dios. Corremos a las personas, a las distracciones, a las soluciones rápidas y descuidamos la fuente inagotable. Y fíjense bien, mis hermanos, no podemos dar lo que no hemos recibido. Si nuestra vida no está siendo sostenida por el consuelo de Dios, nuestro ministerio hacia otros será superficial, será vacío y será meramente humano. Podemos decir palabras correctas, sí, pero sin poder espiritual que proviene del Paracleto, del Consolador. Esto nos tiene que llevar a examinarnos. ¿Estoy experimentando realmente el consuelo de Dios en mi vida diaria? ¿Estoy acudiendo a Él en medio de mis tribulaciones o estoy buscando sustitutos? Porque solo aquel que ha sido sostenido por Dios puede sostener a otro por medio del poder del Espíritu Santo. Por otra parte, se hace inminente el llamado para aquel que aún no ha venido a Cristo y sigue buscando consuelo en un lugar equivocado, tal vez en relaciones, tal vez en logros, en distracciones, pero nada de eso puede darle el descanso verdadero para el alma. El mayor problema del ser humano no es la circunstancia externa, sino su condición interna delante de Dios. Y mientras ese problema no sea resuelto, no habrá consuelo real. Es por la esperanza del Evangelio, el Dios que es Padre de misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo para cargar nuestro pecado en la cruz, para que nosotros, siendo enemigos, fuésemos reconciliados con Él. Y en Cristo no solo hay perdón, hay consuelo verdadero. Hermanos, todos estamos llamados al ministerio de la consolación. Pero este no comienza con técnicas ni con estrategias, sino con una relación viva con el Dios de toda consolación. Y cuando eso es una realidad en nuestra vida, entonces, y solo entonces, estaremos en condiciones de reflejar, aunque imperfectamente, el carácter del Dios que se acerca al quebrantado para levantarlo. Porque así como Él se ha acercado a nosotros, nosotros somos llamados a acercarnos a otros. Es por ello que la palabra de Dios no solo nos muestra la fuente del consuelo, sino también un modelo vivo y perfecto de dicho consuelo. Por eso lo segundo que vemos aquí es el modelo. El Espíritu Santo como nuestro consolador. Ese es el modelo. Y esto es muy importante, mis hermanos, pues aquí no solamente podemos considerar la fuente del consuelo, sino el modelo perfecto de cómo ese consuelo se manifiesta. Dios mismo, por medio de su palabra, no solamente define lo que es el consuelo, sino que Él mismo nos muestra cómo luce en acción. Y es aquí donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo cobran un peso extraordinario, pues en el contexto íntimo del aposento alto, cuando sus discípulos estaban turbados entre la inminente partida de nuestro Señor, en Juan 14:16, como les mencioné anteriormente, Jesús les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense que aquí no se trata simplemente de una acción, sino de una persona. El consuelo, en su expresión más plena, no es algo que se recibe, es alguien que viene. Y esto significa que el modelo del consuelo cristiano no es humano, es divino. No es meramente psicológico, es trinitario. Jesús dice otro consolador, lo cual implica que Él mismo había sido el primero entre ellos. Mientras estuvo con sus discípulos, Él fue el Paracleto.
Los sostuvo, los corrigió, los enseñó, los animó, los restauró. Y ahora promete que el Espíritu Santo continuará esa misma obra, pero de manera permanente y profunda. Esto nos recuerda una verdad hermosa. Es que el Espíritu Santo que habita dentro del creyente consuela, acompaña y transforma desde el interior. Y el mismo Señor añade en Juan 14:26 que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos concederá todo lo que ya nos ha dicho. Más adelante en Juan 16:13 Él dice que Él nos guiará a toda verdad. Fíjense que el consuelo del Espíritu Santo nunca está separado de la verdad. Él no consuela ignorando la realidad, ni suavizando el pecado, ni ofreciendo falsas esperanzas. El consuelo, afirmando el corazón, es lo que hace que haya una verdadera transformación. El consuelo afirma el corazón en la verdad de Dios. Esto corrige una idea muy común en nuestros días. Muchas veces se piensa que consolar es simplemente hacer sentir mejor a alguien, decirle lo que quiere oír. Pero el modelo bíblico es muy distinto. El Espíritu Santo consuela guiando a la verdad, recordando las promesas de Cristo, afirmando la esperanza eterna, confrontando cuando es necesario y sosteniendo en medio de la divinidad. Así que, hermanos, si vamos a reflejar el ministerio del consuelo, debemos hacerlo conforme al modelo del Espíritu. ¿Cómo luce esto en la práctica? Primero, implica presencia. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. De la misma manera, el consuelo bíblico no es distante ni superficial. Requiere cercanía, requiere tiempo y requiere disposición. Segundo, implica verdad. No podemos separar el ánimo de la palabra de Dios. No podemos animar si no es por medio de la palabra. Romanos 15:4 dice que es por la paciencia y la consolación de las Escrituras que debemos tener esperanza. Es la verdad la que sostiene el alma. En tercer lugar, implica sensibilidad espiritual. Porque el Espíritu no obra de manera mecánica, sino sabia y oportuna. Él sabe cuándo exhortar, Él sabe cuándo callar, Él sabe cuándo consolar y también sabe cuándo confrontar. Y nosotros como creyentes no somos llamados a depender de nuestra agilidad, de nuestra sabiduría. Somos llamados a depender de Él en ese proceso. Por tanto, debemos preguntarnos con honestidad, ¿estamos dependiendo del Espíritu Santo en nuestro trato con otros? ¿O estamos reaccionando en la carne diciendo palabras vacías o apresuradas? Porque, hermanos, es posible tener buenas intenciones y aún así fallar en consolar correctamente si no estamos guiando a las personas por medio del Espíritu Santo. Y aquí hago nuevamente el énfasis. Esto no será posible si estamos desconectados de la comunión con Dios. No podemos reflejar al Consolador si no estamos siendo continuamente ministrados por Él. Hermanos, esto nos lleva a una conclusión clara. El modelo de consuelo cristiano no es otro que el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros. Y si queremos ser instrumentos útiles en sus manos, debemos aprender a depender de Él, a caminar en Él y a reflejar su carácter en la manera en que nos acercamos a otros. Porque al final, el verdadero consuelo no proviene simplemente de lo que decimos, sino de la presencia de Dios manifestada a través de nuestras vidas, rendidas a su Santo Espíritu. Ahora bien, esto tiene un propósito comunitario. La iglesia es una comunidad, común unidad. Hay una unión común. Por eso que tiene un propósito comunitario, por decirlo así. Es decir, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, Dios quiere hacerlo a través de nosotros en la vida de otros. Por ello, la tercera implicación de este pasaje es el mandato. Una exhortación en la vida comunitaria.
Si Dios es la fuente de toda consolación, y si el Espíritu Santo es el modelo perfecto de cómo ese consuelo se manifiesta, entonces no podemos quedarnos en una experiencia individual. El consuelo que recibimos tiene un propósito, tiene un destino y tiene una dirección. Y Pablo lo deja claramente establecido, es decir, la vida comunitaria del pueblo de Dios es el destino de esa consolación que individualmente recibimos cada uno. Observen nuevamente el flujo de pensamiento en el versículo 4. Dios nos consuela ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, el consuelo no termina en nosotros, pasa a través de nosotros. Esto nos lleva a entender que el ánimo, la exhortación y el consuelo no son opcionales en la vida cristiana. No es una inclinación de algunos creyentes más sensibles o espirituales. No es el deber solo del pastor o de algunos líderes. Es un mandato para toda la iglesia. Cuando vemos el resto del Nuevo Testamento, vemos que esta verdad se desarrolla aún con mayor claridad. Por ejemplo, en Romanos 2:8, Pablo menciona el exhortar como un don espiritual, el que exhorta en la exhortación. Esto significa que hay creyentes particularmente capacitados para esta tarea, pero no implica que los demás estén exentos. Porque 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice y nos da un mandato general cuando dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y en Hebreos 10:24-25 se nos dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermanos, lo que esto implica es que el consuelo bíblico no se puede ejercer en aislamiento. Es imposible vivir este mandato desconectados de la vida de iglesia. Vivimos en una cultura profundamente individualista, donde la fe muchas veces se reduce a una experiencia privada. Pero el cristianismo bíblico es esencialmente comunitario. Dios no nos salva para vivir solos, sino para integrarnos a un cuerpo. Y esto nos lleva a afianzar una verdad que necesitamos tener presente. Y es que la iglesia no es el lugar al que asistimos, es una comunidad a la que pertenecemos. Y dentro de esa comunidad, el consuelo y la exhortación son medios de gracia. Son instrumentos que Dios usa para sostener, para corregir, para animar y madurar a su pueblo. Ahora bien, es importante entender que la exhortación bíblica no es sinónimo de crítica ni de dureza. La palabra paracaleo, como vimos, incluye tanto el consuelo como el llamado a perseverar en la verdad. Esto significa que el verdadero amor cristiano no solo abraza, también advierte, no solo consuela, también corrige cuando es necesario. Gálatas 6:1 lo expresa con un equilibrio fantástico al decir: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la forma: mansedumbre y gracia, pero también verdad. ¿Cómo debe vivirse eso en la iglesia hoy día? La iglesia debe ser una comunidad donde fluye el consuelo o donde cada uno lleva su carga de manera individual, donde cada uno lleva sus propias batallas sin que le importe a los demás. Lamentablemente, la realidad es que muchos sufren en silencio. Lamentablemente, la realidad es que dentro de las iglesias hay personas sufriendo calladamente. Asisten, escuchan, participan, pero nadie conoce realmente sus luchas. Hermanos, ese no es el diseño de Dios. El mandato a exhortarnos unos a otros implica cercanía real, implica conocer y ser conocidos.
que implica invertir tiempo, abrir el corazón, caminar juntos. Y hermanos, esto no ocurre por accidente, esto requiere intención. Por eso, mis hermanos, yo doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes, porque sé que son movidos por el Espíritu a hacer lo que el Señor les manda. Pues animar a otros no es simplemente decir Dios te bendiga al final del culto. Es involucrarse en la vida de los hermanos. Es llamar, es visitar, es escuchar, orar juntos, llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Es estar presente cuando alguien atraviesa una crisis. Es hablar verdad cuando alguien se está desviando. Es sostener cuando alguien está débil. Y hermanos, esto tiene un costo. Requiere tiempo, requiere energía, requiere disposición. Requiere morir al egoísmo. Requiere matar nuestro propio problema para enfocarnos e interesarnos en el problema del prójimo. Por eso muchos no lo hacen. Porque es más fácil vivir una fe cómoda, superficial, sin involucrarse demasiado. Pero eso no es el cristianismo bíblico. Cristo no se mantuvo distante de nosotros. Él se acercó, se involucró, cargó nuestras cargas hasta la cruz. Y ahora nos llama a reflejar ese mismo amor en la vida de la iglesia. Pues fue Él quien transformó corazones egoístas en corazones que aman, que sirven, que consuelan. Hermanos, el consuelo que Dios nos da no es para ser almacenado, sino para ser distribuido. Y una iglesia saludable no es aquella donde todos están bien, sino aquella donde, en medio de las luchas, los unos se sostienen a los otros con la gracia de Dios. Es por eso que debemos seguir perseverando en ser una comunidad viva, donde el mandato de exhortarnos unos a otros no es una teoría, sino una realidad visible para la gloria de Dios. Ahora bien, esto nos lleva finalmente a considerar el propósito más profundo de todo este diseño divino. Porque si hemos visto que Dios es la fuente del consuelo, que el Espíritu Santo es el modelo perfecto y que la iglesia es el canal donde ese consuelo se expresa, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde apunta todo esto? ¿Cuál es el fin último del consuelo en medio de la aflicción? El fin, el propósito. Es sostener la esperanza del creyente en un mundo caído. Por ello, el cuarto y último encabezado de este mensaje es la esperanza. Y esta esperanza es el consuelo en la prueba. El consuelo no solo nos capacita para servir a otros, sino que nos permite perseverar en medio de las tribulaciones. Por eso más adelante, en el versículo 7, Pablo manifiesta con convicción la esperanza de que si comparten su sufrimiento, también compartirán su consolación. Pero noten bien, hermanos, que esta no es una esperanza vaga, ni optimista en el sentido humano. No es simplemente pensar que todo va a salir bien. Es una esperanza anclada en el carácter de Dios y en sus promesas inmutables. Porque la realidad es que vivimos en un mundo donde la aflicción es inevitable. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicciones. Y Pablo no minimiza esa realidad, él la experimenta profundamente. Habla de tribulación, habla de presión, habla de sufrimiento real. Sin embargo, en medio de esa realidad, el consuelo de Dios cumple una función vital: perseverar la fe, sostener el alma y mantener viva la esperanza. Lo que nos lleva a algo que muchas veces olvidamos. Y es que el consuelo no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma nuestra manera de atravesarlas. El consuelo de Dios no es necesariamente la eliminación del problema o de la prueba, sino su presencia en medio de ella. Y es en este pasaje donde vemos el ciclo glorioso que Pablo describe cuando dice: somos consolados para consolar. Es un flujo continuo de gracia dentro del cuerpo de Cristo. Dios consuela a uno y ese uno consuela a otro.
Y así la iglesia se edifica mutuamente. Pero este ciclo no es simplemente horizontal, pues está profundamente conectado con la esperanza eterna. Mateo 28:20 nos recuerda la promesa de Cristo cuando dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la base de nuestra esperanza. No estamos solos, ni ahora ni nunca. De igual forma, la Escritura nos lleva a una esperanza futura gloriosa, pues en Apocalipsis 21:4 nos dice que llegará el día cuando Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todo consuelo apunta hacia una realidad futura. Cada vez que Dios sostiene a uno de sus hijos en medio del dolor, está anticipando el día en que el dolor será completamente eliminado. Y esto para el creyente es profundamente fortalecedor, porque significa que ninguna prueba es inútil, ninguna lágrima es en vano, ningún sufrimiento es definitivo. Dios está obrando en medio de lo que no entendemos. Está formando nuestro carácter, profundizando nuestra fe y utilizando nuestras experiencias para bendecir a otros. Pero también nos llama a perseverar, porque el consuelo no es un sustituto de la fe, es un medio para sostenerla. ¿Cómo estás enfrentando tus pruebas hoy? ¿Con desesperanza o con una confianza firme en el Dios de toda consolación? Porque, hermanos, el peligro no es el sufrimiento en sí mismo, sino perder de vista la esperanza en medio del sufrimiento. Y aquí es donde la iglesia se vuelve clave dentro del propósito de Dios. Dios no quiere que llevemos nuestras cargas solos. Muchas veces la esperanza de uno se debilita y es el consuelo de otro lo que la sostiene. Por eso el ministerio de la consolación es vital. No es necesario, es esencial para la perseveración y la perseverancia del pueblo de Dios. Hermanos, esto nos lleva a concluir con una convicción firme que el consuelo en la vida cristiana no es el fin, es el medio para sostenernos hasta el fin. Y cuando ese consuelo fluye en una iglesia, cuando los creyentes se sostienen unos a otros, cuando la esperanza se mantiene viva en medio de la prueba, entonces el mundo puede ver un reflejo claro de un Dios que no abandona a su pueblo. Para concluir, recordemos que el consuelo verdadero tiene un origen, tiene un modelo, tiene un propósito y tiene una meta. Proviene del Dios de toda consolación, se manifiesta perfectamente en la obra del Espíritu Santo, fluye dentro de la vida del cuerpo de Cristo y sostiene nuestra esperanza en medio de la prueba. Por otra parte, es necesario que compartamos esta verdad con aquellos que aún viven de espaldas a Dios, pues en última instancia todo esto nos conduce a Cristo. Porque si hay algo que este mensaje deja en evidencia, es que la mayor necesidad del ser humano no es simplemente ser alivianados en sus circunstancias, es ser reconciliados con Dios. Pues para aquellas personas que aún están buscando descanso, buscando paz, buscando consuelo, lejos de Cristo, la realidad es que fuera de Él no hay consuelo verdadero, solo alivios temporales. Pero el Evangelio presenta una esperanza gloriosa. El Dios de toda consolación envió a su Hijo, quien en la cruz cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa, con nuestra condenación, para que ahora, por medio de la fe, podamos ser reconciliados con Dios. Y en Cristo, Dios deja de ser un juez distante y se convierte en un Padre cercano. Un Padre que consuela, un Padre que sostiene, un Padre que no abandona. Por eso, porque para aquellos que están cansados, que están cargados y sin paz, la solución no está en intentar arreglar sus vidas por sí mismos. La solución es Cristo.
Ir a Él en arrepentimiento y fe es lo que garantiza que el descanso de su alma sea verdadero. Por eso que como iglesia, esta palabra nos llama cada día a depender más de Dios que de nosotros mismos, a cultivar una comunión real con el Espíritu Santo, a involucrarnos profundamente en la vida de los hermanos y a sostenernos unos a otros mientras caminamos en medio de un mundo caído. Porque la vida cristiana no es una vida sin aflicción, pero sí es una vida con consuelo. No es una vida sin pruebas, pero sí es una vida con esperanza. Y cuando una iglesia vive así, cuando el consuelo de Dios fluye, cuando los creyentes se acompañan, cuando la esperanza se mantiene firme en medio del dolor, entonces puede ser de evidencia al mundo de que somos un pueblo sostenido por la gracia de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda seguir siendo una iglesia que no solo conoce doctrina del consuelo, sino que la vive. Una iglesia donde nadie camina solo, donde el débil encuentra apoyo, donde el afligido encuentra descanso y donde Cristo es exaltado como la única fuente verdadera de paz. Y que mientras caminamos en medio de este mundo quebrantado, podamos hacerlo con la mirada puesta en aquella promesa gloriosa de que un día Dios mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Y hasta ese día, que su consuelo nos sostenga, su espíritu nos guíe y su esperanza nos mantenga firmes y unidos como hasta ahora, mis hermanos. Vamos a orar.